Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. Estamos dando continuidad a la historia de los reyes de Israel. Y el día de hoy vamos a ver qué fue lo que sucedió en el reinado del rey Roboam, hijo del rey Salomón. En su reinado sucedió algo muy especial. Dios le había anunciado al rey Salomón que cuando su hijo Roboam subiera al trono, el reino de Israel se dividiría y surgirían dos reinos. A partir de ese tiempo surgieron los dos reinos y es como vamos a ir viendo en esa división cómo se acomodaron los dos reinos. Entonces vamos a leer las palabras por qué Dios le dijo a Salomón que el reino sería dividido. Acompáñenme a leer en primer libro de Reyes, capítulo 11, el versículo 9 al 13. Miren, esta fue la causa, dice la palabra del Señor. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. El versículo 12, sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Esta fue la causa, ya escuchamos de parte del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? Salomón no obedeció a Dios, le fue infiel y le dio el anuncio de que el reino se iba a dividir y le dijo también con quién. Le dijo que cuando surgieran esos dos reinos, un reino sería entregado a un siervo de Salomón. Cuando nosotros encontramos esta profecía y cuando vamos a ir viendo ya qué fue lo que sucedió exactamente cuando ya Roboam, ¿verdad?, está entrando ya en el gobierno, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí vamos a continuar en el libro de los reyes, vamos a ver cuando Dios le dice que el reino será dividido y será entregado a uno de sus siervos. Vamos a ver quién fue ese siervo. Este siervo tenía por nombre Jeroboam, ¿verdad? Vamos a ver ahí en mismo capítulo, libro de los Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 28. Dice, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aquí está, este personaje va a ser muy importante porque vamos a ir viendo cómo sus historias están entrelazadas por causa de que él es el siervo al cual Dios designa para que se haga cargo del reino que cuando se dividen, ¿verdad? Uno queda para el hijo de Salomón y el otro reino es para este varón Jeroboam. Entonces vamos a ver qué fue lo que Dios le dijo a este Jeroboam. Mire, dice en el versículo 29, vamos a seguir leyendo, dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estando ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí,
y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Aquí nosotros vemos entonces que Dios le anuncia a Jeroboam, ¿verdad? Que él va a ser el rey y Dios dice que le va a entregar 10 tribus a él y va a dejar la tribu una para el rey Roboam. Entonces, cuando Dios da este anuncio, le dice a Salomón, se va a dividir el reino. A Jeroboam le entrega la palabra por medio del profeta Ahías, rompiendo esa capa en 12 pedazos, le entrega 10 para él. Cuando Salomón se entera de esto, dice el versículo 40, ahí mismo en el capítulo 11, dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Jeroboam se fue y permaneció allá hasta que ya él escuchó que Salomón había fallecido y que Roboam estaba siendo proclamado rey. Es entonces cuando él regresa. Miren, eso lo encontramos aquí mismo, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Versículo 2. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, vinieron ante él. Cuando él se entera que el rey Salomón ya no está y que el Roboam está siendo proclamado rey, Jeroboam viene y recuerde que Jeroboam había sido el líder del pueblo. Salomón lo había puesto al cargo de las obras. Así que Jeroboam tenía contacto con la gente, había estado con el pueblo en conexión. Cuando él regresa y escucha que Roboam está siendo proclamado, él viene y se reúne con el pueblo, hablan y llegan a un acuerdo y dice aquí el versículo 3 que vienen y se presentan delante de Roboam para decirle que ellos se ponen a sus órdenes, pero la única cosa que piden es que él quitara un poco del peso que su papá Salomón había puesto sobre ellos. Esa fue la petición. Le dijeron, aligera nuestras cargas. Para el último tiempo de gobierno de tu papá fue muy duro, fue muy pesado. Y esa era la petición, que él aligerara la carga, los impuestos, ¿verdad? La carga de la construcción forzada y el pueblo estaba ya en esa condición. Así que ellos hablan con él. Roboam toma consejo, dice la escritura que él toma consejo, va y consulta con los ancianos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Los ancianos le dicen, mira, si tú sirves al pueblo y los tratas bien, ellos te van a servir, ellos te van a ser fieles. Pero Roboam no escucha el consejo de los ancianos, sino que va y consulta con los jóvenes, con jóvenes que estaban en su generación y les dice, entonces habla con ellos y mire nada más la respuesta que los jóvenes le dan y tristemente Roboam hizo caso al consejo de los jóvenes en vez del consejo de los ancianos. Y esto lo vamos a ver en capítulo 12, del versículo 14 al 16. Y dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Aquí vemos ya en este momento, con esta declaración, este versículo 16, cuando dice que Roboam no quiso escuchar al pueblo, fue el momento
de la división. El resto de las tribus dicen, no tenemos nada que ver contigo, con la descendencia de David, con la casa de David, vámonos, Israel, cada quien a sus tiendas. Entonces, cuando el rey Roboam observa esto, él manda a uno de sus siervos este siervo era el que se encargaba de los tributos. Y Roboam probablemente estaba pensando en ese momento todavía o no pensó ya la magnitud del asunto, que ya esto se estaba poniendo complicado. Él manda a ese siervo, Adoram, que era el que juntaba los tributos. Cuando él va a las ciudades de Israel, lo apedrean y lo matan. En ese momento, cuando él mira que matan al siervo, Roboam se va porque la proclamación había sido en Siquem, él se regresa y se va para Jerusalén. Entonces, en ese momento vemos que el pueblo que se quedó allí, en el versículo 20, aquí mismo, capítulo 12, dice, aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino la tribu de Judá. Así que en este momento vemos ya el pueblo proclamando a Jeroboam rey y vemos aquí oficialmente ya la división del reino de Israel. Roboam gobernando la casa de Judá, que es la casa de David, y una tribu que el Señor dijo que por amor a David le iba a dejar una tribu que fue la casa de Benjamín. La tribu de Benjamín se quedó para ser parte del gobierno de Roboam. El reino de Jeroboam se quedó con 10 tribus, cumpliéndose la palabra del Señor cuando le dieron los 10 pedacitos de la capa nueva. Así es que se cumple aquí. Vemos entonces ahora ya oficialmente 2 reinos. Se le conoce como el reino del norte a las 10 tribus, como el reino del sur a las 2 tribus. Y vamos a ir viendo, ¿verdad?, qué fue lo que sucedió. Cuando esto sucede, Israel dice, vámonos a nuestras tiendas, todo mundo proclaman rey a Jeroboam, tenemos 2 reyes ya. Entonces vamos a ver cómo Roboam, ¿verdad?, se regresa a Jerusalén, pero cuando él se regresa, vamos a ir al segundo libro de Crónicas, porque aquí en Crónicas nos detalla muy bien qué fue lo que sucedió también. Cuando ya se escucha, Jeroboam es rey del reino del norte y el del sur. Entonces dice el capítulo 11 de segundo libro de Crónicas, dice, cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y en Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Ve que cuando Roboam escucha que ya es proclamado rey, se regresa a Jerusalén, pero no se quedó en paz. Fue y proclamó a las personas, les dijo, vamos a ir a pelear contra Jeroboam. Pero Dios le dice, no es Jeroboam, por eso le dice ahí, no vayas a pelear con tus hermanos. Esto viene de parte mía porque había sido una palabra del Señor que por causa de la desobediencia de Salomón, entonces vemos este rompimiento, esta división del reino de Israel en 2. Entonces, hasta aquí vamos a ver que ya quedamos con 2 reinos. De aquí en adelante, el estudio de los siguientes reyes, ya vamos a estar viendo constantemente el reino del norte, el reino del sur. Tenemos, aquí ya se quedan ellos por tiempo, se quedan tranquilos. Roboam aceptó la palabra del Señor, era profecía, palabra de Dios. Jeroboam también se queda allá con sus tribus, con las 10 tribus, tratando de organizarse. Y vamos a ver qué es lo que sucedió con Roboam en su reinado, ¿verdad? Dice la escritura aquí en segundo de Crónicas, capítulo 11, versículo 5, que habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar Judá. Quiere decir que él
como ya se quedaron aparentemente tranquilos, cada uno con su reino, Roboam se dedicó a construir las ciudades, edificó las ciudades de Jerusalén, la fortificó, hizo cosas buenas en la ciudad mientras estuvo al principio de su gobierno. Porque miren, vamos a ver aquí qué fue también lo que sucedió con él, ¿verdad? Mire, dice el versículo 17, ¿verdad? Dice el versículo 17. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. 3 años que él pudo edificar, pudo construir, pudo prosperar Jerusalén, Judá. Todo iba bien, porque dice la escritura que durante esos 3 años se mantuvieron en esa comunión y en esa obediencia con Dios. Y eso fue muy bueno. Pero vamos a ver también esa situación de Roboam, que dice que él, vamos a ver versículo 18 ahí mismo, capítulo 11 de Segundo de Crónicas, dice: tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semarías y Saam. Pero después de ella, después de esta esposa, tomó a otra esposa. Dice, después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Él obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Aquí vemos ya otra vez el desbalance. Por 3 años hicieron las cosas bien, edificaron, tuvieron tiempo bueno. Pero luego dice que Roboam tomó esposas, tuvo hijos, pero menciona algo muy especial. Dice que él amó más a Maaca, a esta esposa, y la escritura dice que es hija de Absalón. Se cree que viene siendo nieta de Absalón en esa descendencia. Entonces vemos que dice que él pone a Abías como rey, que viene siendo el primer hijo de Maaca. No le dio el lugar a lo que estamos viendo en la escritura, al primogénito que venía siendo de la hija, ¿verdad? De este señor Jerimot, a Mahalat. Él dio a Abías porque dice que él quería hacerle rey, aunque no le correspondía o no había habido algo específico que Abías debería de tomar el trono. Dice que él lo puso como rey. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Ya otra vez el desbalance, parte de lo que sucedió con Salomón, las mujeres, cuando Dios había dado la orden en Deuteronomio de tomar solo una mujer. Aquí vemos otra vez el desbalance con Roboam. Vemos entonces que Roboam se aleja de Dios. Miren, esto lo encontramos en Segundo de Crónicas, capítulo 12, el versículo 1. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, mire, ¿qué sucedió? Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Esto fue algo tremendo, algo triste. Dejaron la ley del Señor. Cuando ya había edificado el reino, cuando estaba bien, estaba prosperado, él abandona el reino, la ley del Señor y todo Israel con él. O sea que no nada más él, sino que todos, ¿verdad? Se fueron yendo en ese mismo camino. Y vamos a ver qué es lo que él hizo, ¿verdad? Vamos a verlo en Primero de Reyes, capítulo 14, porque cuando él deja la ley del Señor, mire qué fue lo que hicieron. Dice aquí cuando el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21 al 24.
Dice aquí, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Aserá en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Un pecado más. En versículo 24 dice, hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Así que cuando ellos hicieron todo esto, mire lo que sucedió. Vamos a volver a Crónicas, capítulo 12, versículo 2, dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquenios y etíopes, que no tenían número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Esto sucedió cuando ellos abandonaron la ley de Dios, ¿ve? En el 5º año. Los 3 primeros años dice que él fue próspero, edificaron, fueron bendecidos. Pero cuando el reino estaba consolidado, se olvidó del Señor. Y aquí tenemos enseñanzas preciosas, poderosas. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos estables? Cuando nosotros estamos tranquilos. Debemos de permanecer en la comunión con el Señor. No solamente cuando estamos en peligro, en situaciones difíciles, tenemos que mantener una relación por amor al Señor con Él. Mire, ellos abandonaron, dice, cuando el reino se consolidó, dice, se fueron, pero luego vino por parte del rey de Egipto un ataque en contra de ellos. Vamos a ver la misericordia grande, preciosa del Señor, porque mire, el versículo 5 dice que entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Entonces vemos aquí qué fue lo que sucedió. Cuando ellos se alejaron del Señor, Él les dice, se arrepienten. El Señor envía la ayuda y dice, no los voy a destruir, pero los voy a dejar y voy a permitir que sean siervos para que ellos puedan entender, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Dice el Señor. Entonces, vemos aquí como esas subidas, ese desbalance, Roboam. Vemos aquí mismo en el versículo 14, capítulo 12 de Segundo de Crónicas, cómo es entonces que terminó la vida del rey Roboam, Dice, hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo de Maaca. Ya habíamos visto un poquito adelante esto, que él lo puso por rey a él porque amaba más a Maaca y él quería poner por rey a Abías. Vemos que se cierra de una manera muy triste
muy, muy triste porque no hay un registro de un arrepentimiento de este rey. El versículo 14 nos dice que él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová realmente. El arrepentimiento que tuvo cuando Sisac vino a atacar el rey de Egipto fue solamente miedo. Pero aún así Dios en su misericordia y en su amor tomó control, lo bendijo y no permitió que que los destruyeran, pero sí permitió que los oprimieran, se llevaran las riquezas y se mantuvieran como siervos, ¿verdad?, de Egipto. Vemos este final y queremos tomar la reflexión en todo esto. ¿Qué es lo que sucede como le sucedió al rey Roboam? Al final de su tiempo, dice la escritura que él no se arrepintió, no tuvo un corazón para buscar al Señor. Y tenemos un llamado muy especial para nosotros. Nunca es tarde, tenemos tiempo para buscar al Señor. Y esa es la enseñanza de hoy. Cada decisión que Roboam tomó, ¿verdad?, debería de haber estado basada en una relación, porque incluso Dios dice, ¿verdad? No se hicieron las cosas como Dios ordena. Entonces vemos la enseñanza de Roboam, que Dios nos llama hoy a nosotros a que tengamos una relación personal con Él, no solamente por lo que sucede en nuestras vidas de necesidad, sino una relación constante, es lo que pide el Señor. Así que tenemos esto que aprender de Roboam. Yo espero que este mensaje sea de grande bendición para su vida. Conocemos hechos históricos que son verdaderos, tenemos la Biblia como nuestra base, fundamento, y podemos aprender en nuestras vidas qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así que espero que este mensaje sea de grande bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga.